Hola, ¿qué tal? Yo soy H. Holguín y desde Colectivo Bicicleta les damos la bienvenida a una nueva conversación sin pelos en la línea. Colectivo Bicicleta, como saben, o para quienes recién nos conocen, es un blog de ilustración que nació en 2008 y desde ese entonces compartimos información gráfica de artistas de Colombia y Latinoamérica. Nos pueden seguir en nuestras redes como Colectivo Bicicleta. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Estamos estrenando TikTok y también estamos estrenando Twitch. Hoy tenemos una gran invitada, una artista peruana muy joven que tiene un estilo muy interesante y maneja unas temáticas muy llamativas, muy peruanas. Ella es Pamela Monzón. Pamela, muchas gracias por atender esta invitación de Colectivo Bicicleta y bienvenida a esta conversación sin pelos en la línea. Espero que podamos hablar así, sin pelos en la línea, sin pelos en la lengua, de lo que haces, de tu trayectoria, de tu propuesta, de todo lo que quieras contarnos acerca de lo que haces en ilustración. Ahora mismo estás en España, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, ahora estoy viviendo en Barcelona. Bueno, estás en Barcelona desde hace cuánto tiempo. Yo llegué en septiembre del 2021 para estudiar un máster justo en ilustración y cómic Ok, y lo acabé el año pasado en julio y bueno, antes de acabarlo ya había encontrado trabajo y por esa razón me quedé. ok. Empecemos por el cliché de siempre, que es aburrido, pero ¿quién es Pamela Monzón? ¿Cómo llegaste al mundo del dibujo? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué ilustración y no, no sé, medicina, arquitectura? Cuéntanos un poco de ti, por favor. Ya, a mí me gusta definirme como un ser que sueña y dibuja, porque a mí siempre me ha gustado dibujar, pero desde niña, ¿no? O sea, mi recuerdo así de temprana edad, a los 5 años, es yo quedándome en el salón de clases, o sea, no salía al recreo, no interactuaba con ningún niño porque me quedaba sentada en una esquina dibujando. Eh, yo llegué a la ilustración gracias al diseño gráfico y de hecho realmente agradezco haber estudiado esa carrera porque da muchas herramientas, ¿no? Para hacer proyectos más integrales, ¿no? Y versátiles y no sé. Eh, yo, a ver, cuando estaba en secundaria siempre dibujaba y como que empecé a preguntarle a las personas, ¿no? De ahí qué carrera tiene que ver con dibujo, ¿no? Y algunos me decían arquitectura o algunos como diseño gráfico, ¿no? Y averiguando, en Perú al menos, o sea, las carreras artísticas que habían o que hay, porque hasta ahora creo que no hay una carrera de ilustración, o sea, hay cursos o tal vez hasta puede haber diplomados, pero no hay una carrera, ¿no? Entonces, lo más cercano es estudiar o diseño gráfico o grabado, que es más de artes plásticas, ¿no? O pintura, ¿no? O arquitectura, pero arquitectura se aleja un poco más, porque es un tema de dibujo, pero más técnico, ¿no? Entonces, yo me decidí por diseño gráfico y de hecho sí me gustó mucho, ¿no? Porque aprendí, de hecho, varias cosas, ¿no? O sea, en temas de diseño web o fotografía, incluso animación, ¿no? Edición y ya de ahí como que empecé a dirigirme más hacia la ilustración. Ok, eso que dices de en Perú no hay ilustración, me imagino que te ha cambiado un poco el punto de vista acerca de eso estando en España, porque creo que en Latinoamérica, en nuestra región, no tenemos carrera de ilustración propiamente, sino que uno termina acercándose a la ilustración desde el diseño gráfico o incluso desde el autoaprendizaje o desde otros diseños. Conozco muchos ilustradores que estudiaron fue diseño industrial, incluso arquitectura. ¿Cómo sientes? Hablemos un poquito de ese ambiente académico que tuviste en Perú, estudiando diseño, y ahora que estás en España, en Europa, donde la ilustración es otra cosa, donde sí hay carreras de ilustración extensas y donde se toma la formación en ilustración de una forma un poco más, no sé si la palabra sea seria, pero sí de pronto un poco más formal. Sí, sí se nota mucho el cambio, ¿no? Hasta el punto que, claro, cuando yo estaba buscando un programa de máster de ilustración, habían muchos y como que también. A ver, ilustración aquí también es muy amplio, ¿no? O sea, para mí en Perú, ilustración ya era como la meta, ¿no? O sea, ser ilustradora era como la meta. Pero aquí es como el inicio, ¿no? Porque dentro de la ilustración hay muchas cosas, es como ilustración, como te digo, comercial, o ilustración para animación, ilustración para videojuegos, ilustración para cómic, novela gráfica, ¿no? Y aquí la gente, o sea,
por lo que veo, los ilustradores son como más específicos, ¿no? Es como que a este ilustrador lo conocen específicamente porque hace cómic, ¿no? Y con un estilo muy particular, ¿no? A este otro lo conocen porque hace, no sé, videojuegos, ¿no? Entonces es como más específico. Y de hecho ese fue mi choque cultural porque en Latinoamérica, tal vez como, bueno, en Perú en particular, como estudié diseño gráfico, que es una carrera como también amplia, eso también me forjó a mí como un artista un poco más, o sea, que puedo manejar varios estilos, ¿no? O sea, me adapto tal vez, ¿no? Porque he hecho distintos tipos de proyectos. Y de hecho Sí. eso fue una crítica hacia mí en el máster, ¿no? Alguna vez cuando mostramos los portafolios, claro, mis amigos de Europa, sus portafolios estaban bastante más, digamos, definidos en cuanto a estilo, ¿no? O sea, tenían un tipo de estilo recurrente, digamos, con un tipo de paleta también parecida. Y cuando yo mostré el mío, porque bueno, también hay que ser ahí un poco más ordenados y mostrar solo algunas cosas o ser muy puntual o mostrar algo solo direccionado al cliente, por ejemplo, ¿no? Pero en ese caso yo dije, voy a mostrar todo, ¿no? Entonces cuando mostré todo en clase, claro, algunos profesores me decían como que veo acá muchos estilos, ¿no? Es como que, ¿qué es esto? Y yo me sentí un poco mal porque dije, bueno, es cierto, ¿no? O sea, he dibujado muchas cosas, he hecho muchos proyectos, ¿no? Entonces un poco que entré en dilema de quién soy, ¿no? ¿Qué hago? Pero nada, o sea, es como poco a poco ir evolucionando en eso y yo ahora realmente no lo considero una desventaja, sino que no me veo como una persona que dibuje siempre lo mismo, ¿no? O sea, a mí me gusta realmente explorar distintas técnicas y temáticas y demás, ¿no? Entonces, puede ser una ventaja, sí, porque al final del día trabajas para clientes que no son necesariamente ilustradores, ¿no? O sea, como que creo Claro. que en el mundo artístico pasa esto de que, quiero tener mi estilo y quiero que me reconozcan por este estilo en particular, ¿no? Pero no trabajas para otros ilustradores, al final trabajas para clientes que no tienen nada que ver con la ilustración o no saben, entonces obviamente si te adaptas o sabes adaptarte es mejor, ¿no? Porque así puedes tener más clientes, ¿no? O participar en más proyectos. Ahora que mencionabas este tema que estamos hablando, yo creo que lo vamos a retomar más adelante porque es muy interesante eso de si uno tiene un Uh -huh. estilo único, específico y casi que cerrado, o si es mejor explorar diferentes ramas de la ilustración. Y en esas ramas hablabas hace un momento acerca del cómic, la ilustración comercial o incluso la animación. En tu portafolio, y yo creo que es bueno empezar a mostrar un poco lo que haces, en tu Uh -huh. portafolio uno ve justamente eso, que tuviste, no sé si fue al inicio, pero tuviste algo de ilustración editorial, uno ve también ahí animación, uno ve también ahí en tu portafolio incluso ilustración comercial, ahora hablaremos Uh si -huh. esa ilustración comercial fue un proyecto de portafolio o algo por el estilo, pero chévere que empecemos a ver un poquito lo que haces. Esto me imagino que es, bueno, ya yo que es como de 2017, 2018, si no estoy mal. Sí, eso es súper antiguo, sí. Esto es manual. Sí, esto es totalmente manual. De hecho, lo tengo aquí. Bueno, no sé si se verá en la pantalla, pero acá está los originales. Y estos, o sea, estos son proyectos personales, ¿no? Que a mí lo que me encanta hacer y siempre me ha gustado es crear personajes y sobre todo darles una historia, ¿no? Entonces, para este particular es como que estaba pensando en el concepto de recolectores, ¿no? O sea, seres que recolectan cosas, ¿no? Pero aquí ya Y tenías entonces, en tu cabeza información sobre eso que te gusta de los mitos o esto fue muy antes de todo ese mundo mitológico y de danza que llegó luego a tu eh, ilustración. no, bueno, el mundo de la mitología, de la danza, el folclore, o sea, es parte de mí, porque yo vengo de una familia que le encanta el folclore, o sea, yo bailo desde pequeña, yo he pertenecido a grupos de danza desde pequeña allá en Perú, incluso acá en Barcelona también estoy en un grupo de danza con gente peruana y tal. Pero claro, o sea, sí, siempre he tenido este background, ¿no? Folclórico, cultural, de las formas o máscaras, trajes, pero por otro lado tengo también este lado como medio onírico, místico, de sueños, pesadillas, monstruos o algo así, ¿no? Entonces como que me gusta Okay. fusionarlos. Eso es lo Y que en está este aquí en caso esta eran, pieza. sí, personajes que recolectan cosas, ¿no? Este particularmente recolecta almas, por ejemplo, ¿no? Según yo. Y luego había otro que recolectaba monstruos, otro que recolectaba planetas, algo así. Ok, sí, eso lo hablaremos más adelante, lo de tus monstruos, tus sueños, tus, entre comillas, miedos. Esta es una ilustración también manual que vimos en tu portafolio muy llamativa, es como una insinuación de Caperucita, es lo que Sí, se viene como a la cabeza. sí, 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 justo eso fue, lo hicimos, ese es digital, Ah, es pero digital, parece sí, es manual. digital, parece, es que me gusta mucho usar texturas y tratar de que parezca manual, ¿no?
Pero esa era para un ejercicio que teníamos que usar el concepto de Caperucita, pero darle la vuelta, ¿no? Entonces ya ahí usé un poco el tema de los niños en la guerra, por ejemplo, ¿no? En el Medio Oriente, ¿no? Entonces era como usar el concepto de Caperucita, pero en otro contexto, ¿no? Ok, ¿esta es digital en qué técnica? ¿En Photoshop, Procreate o...? Digital me parece en Photoshop y creo que la envié a imagen palabra, si no me acuerdo. O sea, Y adelante están o las de no. imagen palabra. Sí, imagen palabra, justo en el 2018 que se celebró en Perú, un pequeño como galería, entonces enviamos algunos, ¿no? Nuestras ilustraciones, nos seleccionaron y las expusieron ahí, nos las exhibieron. Ok, aquí está algo que imagino que tiene que ver con la danza, que es y también se ve que de lo que hacías en ese entonces a lo que haces hoy, propones hoy en dibujo, en color, hay un brinco fuerte. Sí, esa ilustración le tengo mucho cariño porque es la primera ilustración que hice pensando en que quería ser ilustradora. Porque le Ok. hice en un taller y originalmente ese es un collage, ¿no? O sea, es como recortes de papel y dibujar encima del papel y, ¿no? Hacer como la imagen, la ilustración. Y es, sí, es un, como un diablo danzante, ¿no? Que eso sí está fuertemente inspirado en todas estas danzas de diablos en el Perú. Sí, de diablos hablaremos, yo creo que con más énfasis más adelante, porque eso abunda en tu portafolio, ¿no? Los Ah, diablitos, los sí, sí. cuernos, es muy llamativo. Esto me pareció muy interesante por el uso del color, también es desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Ujú, sí, 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 es morenada, ¿no? Es una danza también del altiplano. Me gusta mucho el tema de la exploración de las máscaras, pero claro, las máscaras por lo general son muy coloridas o tienen como bastante detalle, o no solo en máscara, sino en traje. Y aquí como que me gustó tal vez restringir un poco el color, ¿no? Como que usar un par de tonos y igual que tratar de demostrar también esta intensidad que tiene la danza o el color, ¿no? Pero con este ejercicio de menos tonos. Ok. Y aquí empezamos ya algo que vemos en tu portafolio y que habla de eso que tú mencionabas hace un momento y es los diferentes estilos. Eh, Esta es ilustración editorial, donde no está la magia presente, la magia de tus sueños, la magia de los mitos, la magia de la danza, de los diablitos. Aquí es algo, me imagino fue al principio de tu llegada a la ilustración que tuviste este proyecto. Sí, sí, de hecho ese es el segundo libro que ilustré, ¿no? El primero que llegó a mí fue uno de Inca Garcilaso de la Vega, que es un escritor peruano, español, que era sobre su vida y obra, ¿no? Entonces llegué a eso a través de una editora que es amiga mía, que es Daniela Alcalde, que ella trabajó en Panamericana, que es una editorial colombiana, ¿no? Sí. Y, y sí, o sea, primero hicimos ese proyecto, salió muy bien y al poco tiempo me llamaron para este, ¿no? Y de hecho conocí al escritor Miguel Mendoza Luna, que también es excelente, llevé talleres con él de escritura. Y claro, aquí me tuve que adaptar. Bueno, no, yo propuse este estilo, ¿no? Lo que pasa es que un poco por mi formación como diseñadora es que yo cuando me llega un proyecto, yo lo leo, lo analizo y digo, ok, este estilo le va, ¿no? O sea, este estilo comunica mejor este proyecto, ¿no? O sea, no es como que quiera imponer mi estilo de mis diablitos, no, sino como que depende del proyecto, en verdad. Pero imagino que en este entonces sí recibías casi que cualquier tipo de proyecto. Es posible que ahora estés un poco más, tengas un filtro más fuerte de lo que haces o no. O sea, de lo que Sí, recibes o de lo que aceptas como para tus proyectos. sí, últimamente he estado más trabajando un libro, álbum y cuento, bueno, infantil, por ejemplo, para Perú, temas culturales, ¿no? Que sí es algo que quería estar explorando, ¿no? El tema de cuentos bilingües en quechua. Eh, y por otro lado, también he aceptado proyectos que también me gustan, que no tienen que ver con eso, pero es como de temas de terror, por ejemplo, que es otro tema que me gusta, ¿no? Entonces tengo estas dos cosas. Sí, sí, Y nada. por eso me llama un poco la atención este proyecto, porque no está ligado a ninguno de esos temas oscuros de jugueteo con las formas, con las máscaras. Es es tu dibujo, evidentemente es tu dibujo, es lo que propones en dibujo, pero con un tema muy diferente. ¿Esto es digital? Sí, digital también. Ok, ¿y esto de qué año es? 2018, 19 más o menos. Antes de tu viaje Sí, por... antes. Y también hay unos trabajos aquí, seguramente de esa misma época, de portadas. También has hecho Ay, bastantes sí. portadas de libros. Cuéntanos un poco
de ese trabajo de portadas, que es, ahora que hablabas al principio de especializarse, y las portadas de libros son un nicho muy diferente, arriesgado también o complicado, dependiendo, porque también hay muchas clases de novelas, muchas clases de libros. Ujú. Me encanta hacer portadas, o sea, es algo que aún mantengo y de hecho es curioso, ¿no? Porque, a ver, las editoriales no buscan que las portadas de sus libros todas sean iguales, ¿no? O sea, Sí. no, o sea, siempre buscan que cada libro sea distinto. Entonces, digamos que esta versatilidad que tengo se adapta para ellos. Y con Colmena, que es con la editorial con la que he hecho como hasta ahorita sigo haciendo 20.000 portadas, hemos trabajado de todo, ¿no? O sea, de todo. O sea, he hasta propuesto portadas más minimalistas, portadas más como recargadas como esta, ¿no? Que tienen full color porque era algo así medio cyberpunk, no sé. Y portadas más poéticas. Me encanta porque, de hecho, ahí me puedo explayar. O sea, no tengo tanta, o sea, tengo bastante libertad creativa, más bien, ¿no? Entonces puedo proponer lo que quiera. Aquí en estos trabajos, ¿tú propones la ilustración o haces, como eres diseñadora, haces la propuesta de diseño de la carátula completa? Hago todo, sí, o sea, la portada, lettering o tipografía. Y de hecho yo les mando ya toda como la portada maquetada en InDesign, como que todo, ¿no? O sea, cómo se verían las solapas, la cara, la portada contra portada, el lomo, todo, ¿no? O sea, como que es un trabajo más integral, pero que claro, también ilustro. Obviamente aquí en estos proyectos haces únicamente carátula, no suelen ser libros ilustrados. Con Colmena, con esta editorial en particular, he hecho de todo, ¿no? O sea, sí he hecho portadas, pero también he ilustrado cuentos y libro álbumes también. ¿Y cómo llegaste a este mundo de la ilustración de carátulas? Es otro, es un nicho no tan, bueno, que tampoco tiene tantísimo trabajo, me parece a mí. Fuera de eso, no es tan común, ¿no? Que los ilustradores se enfoquen tanto en hacer carátulas de libros. Sí, no sé, es curioso. Tampoco es que lo haya pensado como, no sé, quiero ser ilustradora de portadas de libros, no sé, como que llegó a mí y de hecho sí es bastante requerido porque siempre, bueno, al menos en estas editoriales en Perú, siempre hay libros nuevos, todo el tiempo hay un autor que quiere publicar y es como que me llaman para hacer la portada, ¿no? Entonces es como, en el mejor de los casos, mensual siempre hay alguna que cae y a veces, bueno, pues no, sí, no sé, es como un ingreso extra. Pero cómo llegué ahí es, casi todos los contactos que he tenido, sinceramente, han sido como boca a boca, o sea, por contacto del contacto del contacto, algo así. Porque justo, ¿no? Con temas de promoción, yo no me suelo promocionar tanto. O sea, no es que no quiera, sino es que no me ha dado mucho tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces es como cuando empecé a trabajar con Daniel Alcalde estos libros para Panamericana, llegó a mí el contacto de Cari de la Vega, que es escritora, pero que también tiene su editorial, y luego ella, como que a través de ella llega el contacto de Armando, que también, bueno, está con su editorial, y Cari hace una cosa, Armando hace otra cosa. Entonces, como que, no sé, como que siento que se ha formado una especie de familia editorial, entonces como que ya hay confianza y tal, entonces también porque mis procesos son bastante metódicos, ¿no? O sea, como que yo he estandarizado un poco el tema de mis procesos como ilustradora, o sea, el tema de cobros, o sea, ya saben más o menos cuánto es, cómo es el tiempo. Hacer una portada a mí, por ejemplo, me toma, en el mejor de los casos, 3 días, 2 días, o sea, si me pongo así como que loca, luego en un día, 2 días, ¿no? Pero no me toma mucho tiempo, entonces por eso podemos hacer varias, ¿no? Pero es un trabajo de bastante retroalimentación porque siempre me meten a un chat grupal con el escritor, con el editor, con el corrector de estilo y entre todos como que hablamos, ¿no? Como que ya, este libro trata de esto, sí, no sé, opinamos entre todos y yo voy mandando bocetos, ¿no? Y como que conversamos entre todos y realmente la portada sale bastante rápido y bien, ¿no? Esta Es muy creo que era, divertido. esta creo que era que mencionabas que tal vez fue tu primera portada, si no estoy mal, esta Sí, de... esa es primera portada y libro porque el interior también tiene ilustraciones. Sí, ilustraciones de Pamela Monzón. ¿Y esto es con qué editorial? Ujú. ¿Con Panamericana? Panamericana. Ajá. Muy interesante, además porque aquí la composición es otra cosa, ¿no? Es muy, muy diferente la composición de la portada. Sí, claro, es que ese era de un plan lector, entonces el plan lector ya habían varios libros como que con ese tipo de estilo, ¿no? E ilustrado por Mm. otros ilustradores, entonces a mí me tocó justo el de Inca Garcilaso. Y aquí todavía no vemos tu estilo, el que se siente en los mitos, es un estilo muy, no sé si hay color, algo de tu dibujo, pero es algo muy diferente. Esta de la ciudad de los náufragos con Colmena también es algo muy, muy, muy diferente, ¿no? Sí, esa portada me gusta mucho porque
claro, es diferente, pero es como muy, el autor quería incluir un montón de personajes en la portada, ¿no? Entonces era el reto de hacer una composición donde entren como que todos los personajes, que todos eran súper raros o súper caóticos. De hecho, nos inspiramos también en algunos cuadros, temas de color, composición, y al final salió esta, ¿no? Que fue realmente muy divertido de hacer. Me gustó mucho esa portada, que yo sé que tal vez no se ve tanto este estilo de los folclore y tal, pero me gustó mucho a nivel de composición. O sea, fue muy retador, ¿no? Esa sí es totalmente minimalista, puntual. Aquí es más diseño que ilustración. Esta de Franco Sí. Osorio es una cosa bien, bien. ¿Esta de qué tipo de texto es? Es muy extraña. Me parece que eran poemas, si mal no recuerdo, y disculpen si me equivoco, que con Colmena realmente, o sea, tengo que ordenar todo mi portafolio porque hemos hecho 20.000 portadas, pero sí, eran como textos más poéticos, ¿no? Entonces, no podía ser una ilustración tan figurativa como la anterior, ¿no? De 20.000 personajes todos interactuando, ¿no? Entonces era como jugar con formas que evoquen tal vez, no sé, la muerte, la desesperación y una X, ¿no? Y que el libro se llama X, ¿no? Esta es una de las que a mí más me llamó la atención porque aquí se siente mucho eso que propones de tus raíces. No sé si sea un personaje peruano, pero me parece que se siente mucho tu propuesta también de texturas. El color me parece que ya es más de lo que uno ve en tu portafolio. ¿Qué tipo de proyecto fue? Este proyecto es uno muy interesante que me encanta y de hecho aún sigo en ese proyecto que cuando, ¿cómo pasan las cosas, no? Cuando vine a Barcelona, al poco tiempo me contactaron dos chicas que tienen una agencia de turismo en Perú, ¿no? Entonces, ellas me contactaron y me dijeron que por temas de pandemia estaban haciendo un proyecto como de rutas gamificadas, ¿no? Así como un videojuego con temas de mitos de diosas, o sea, diosas mujeres, ¿no? Porque en Perú a veces se habla mucho de dioses más masculinos y no hay mucha presencia femenina, o si hay presencia femenina, suele ser muy estereotipada, ¿no? Como estas diosas más relacionadas a lo Marvel, con curvas y esas cosas, ¿no? Entonces, como que ellas me dijeron que querían hacer, o sea, estaban haciendo una historia que la querían convertir en un videojuego que tenga que ver con temas de turismo y tal, y estaban inspiradas en los dioses de Guarochirí, pero en este caso eran como diosas peruanas, ¿no? Y yo dije, ya, me encanta, sí, o sea, le entro al proyecto. Y curiosamente ellas viven aquí en Barcelona, ¿no? Solo que, Ah, claro, ok. tienen su agencia en Perú. Entonces yo les dije, oye, yo también vivo en Barcelona. Entonces nos juntamos, fuimos a un café, conversamos. Y este trabajo sí fue muy retador porque no existe registro gráfico de estas diosas. O sea, hay como textos, ¿no? O sea, son textos que más o menos dicen esta diosa es más o menos así, ¿no? O sea, hay como no hay mucho registro, entonces ha sido toda una construcción de también nosotras, ¿no? De proponer y también no caer en clichés, ¿no? Porque tal vez mis primeros bocetos eran la diosa un poco más curvilíneas, porque lo que a veces lo que tenemos en la cabeza, ¿no? De Justo eso te iba a personajes de preguntar. Marvel. Justo te iba a preguntar Ujú, sobre las proporciones, porque hay una propuesta de proporción muy innovadora de acuerdo con lo que acabas de decir. ujú. Se sale del Sí, cliché de las diosas, además que cuando uno escucha la palabra diosas a veces piensa así en belleza absoluta, y aquí sí, ya hay sí, una sí. propuesta en este personaje y en los otros de ese proyecto que está en tu website, hay una Sí. propuesta de proporciones muy interesante. Me encanta, o sea, sí, o sea, para mí también fue un poco salir del cliché, ¿no? Porque a veces uno lo primero que dibuja es lo que ha aprendido, lo que ha visto, ¿no? O sea, tú creces viendo ese tipo de personajes, o por ejemplo el mismo anime, ¿no? Que suele estilizar mucho a los humanos y tal, pero en esta idea de estas diosas eran como mujeres más poderosas, ¿no? O sea, un poder distinto, ¿no? Algo así que no sé, que sea diferente, ¿no? Entonces, en este caso particular, ella es Chaupiñamca, es una diosa que es más como un apu, ¿no? Como una montaña. O sea, en Perú, ¿no? Que creemos en los apus, que son estos espíritus de las montañas. Esto está inspirado en eso, ¿no? Por eso tiene esa forma. Y también es una diosa de la fertilidad, por eso también tiene esa postura que, digamos, puede ser media sensual, pero no tanto, pero te puede evocar esto de que es como fértil, no sé, o sea, entonces era todo un tema de rompernos la cabeza y encontrar la manera de cómo proyectar estos conceptos sin caer en cliché, ¿no? Y el cliente, aquí había un cliente final que no es la agencia.
Claro, o sea, la agencia quiere sacar el videojuego y de hecho aún estamos en Ah, ese ok, proceso porque es largo, ¿no? O sea, por una parte yo estoy como artista conceptual, ¿no? Creando los personajes, las ilustraciones de escenarios y tal, pero también están trabajando con animadores o con programadores, ¿no? Entonces, lo que ellas hacen ahora es como financiarse, ¿no? Del ok. Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? Lo presentan a concursos y tal hasta que en un momento ya puedan como publicarlo, ¿no? Así Este es. en cambio es una cosa muy diferente. Me llamó la atención justamente porque aquí el estilo de dibujo, la línea, bueno, el color no tanto, pero sí hay una propuesta muy diferente. ¿Este fue un proceso, un proyecto académico o? Sí, fue un proyecto del máster. Qué curioso eso, sí. Fue como teníamos que ilustrar el empaque de la cerveza Majo, que es una cerveza de aquí, de España. Y bueno, o sea, era una propuesta un poco, quería salirme, ¿no? De lo que siempre hacía, ¿no? Quería hacer algo tal vez más como con trazo más rígido, igual meterle monstruos o algo así, ¿no? Era un poco ver cómo no sé, o sea, el tema de bares, ¿no? El concepto que yo usé aquí fue el tema de bares, que acá en España hay muchos, ¿no? O sea, en cada cuadra, por lo que caminas, encuentras como 3, 4 bares. Entonces era un poco esto de la diversidad de gente que puedes encontrar, la bulla, no sé, los ritmos y demás. Pero sí, fue un ejercicio de clase. Siento que con lo que hemos hablado, que para ti el máster de ilustración fue te movieron mucho el piso con lo que te fue llegando de información, con lo que venías, a pesar de que llegas a hacer este máster de ilustración cuando ya tienes trayectoria siendo ilustradora. No es que Sí. recién te gradúas de diseño gráfico de la universidad en Perú y empiezas a hacer el máster, sino que tienes ahí un trayecto ya como profesional ejerciendo ilustración y Ujú. llegas a este máster y te empiezan como a, no sé si desbaratar todo lo que tienes en la cabeza, como que, ¿qué tanto te Sí. cuestionó el asunto? Hay un montón. O sea, es curioso porque aquí, a ver, no voy a generalizar, pero por lo general, acá estudian 4 años y como que el último año es un máster. Entonces, hay, no todos, pero hay muchos que tal vez no tienen tanta experiencia laboral, ¿no? Entonces, nosotros en Latinoamérica creo que tenemos esta costumbre de estudiar un máster cuando ya tienes una trayectoria, porque es como que ya sabes qué quieres hacer y te quieres especializar, ¿no? Entonces yo ya iba al máster con todos estos proyectos ya hechos, de hecho yo ya trabajaba como ilustradora, o sea, yo ya vivía de la ilustración, ¿no? Y justo me acuerdo que casi al final del máster tuvimos como unas clases con una profesora que asesora a ilustradores y así, y fue interesante porque hacía comentarios como que sí, cuando vivan de la ilustración, ¿no? O sea, cuando lo logren, ¿no? Como si estuviéramos formándonos para eso. Entonces yo decía como que, ah, bueno, yo ya vivo de la ilustración, solo que tal vez no como acá, ¿no? No sé, tal vez es diferente. Entonces ahí fue cuando mostré mi portafolio y la crítica fue en como que cómo te contratan si tienes tantos estilos, ¿no? O sea, ¿por qué pasa eso, no? Porque usualmente hay esto de que, contratamos a este ilustrador porque tiene este estilo en particular, ¿no? Y es como, la eminencia en el uso de, qué sé yo, lápiz, ¿no? Puntual. Entonces, como que sí me movió, ¿no? Porque dije, uy, entonces no tengo espacio en Europa, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Este, sí me chocó porque no sabía cómo manejarlo. Entonces yo le dije, no sé por qué me contratan, o sea, supongo porque terminamos haciendo proyectos interesantes, nos llevamos bien en el proceso, ¿no? Y no lo sé, o sea, pero es curioso porque igual en la empresa en la que estoy trabajando ahora también exigen bastante versatilidad, digamos. O sea, digamos como que no me cuesta adaptarme a nuevas propuestas, ¿no? O sea, puedo proponer mucho también, puedo irme un rato así como que hacer mis cosas, pero luego volver y tal vez, ¿no? Encaminar otra vez el proyecto. Y mi jefa me comenta eso, ¿no? Porque yo le pregunté a ella, y de hecho mi jefa es, o sea, no es directora de arte, no ha estudiado arte ni nada, ella es empresaria, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Y ella me dice, no, o sea, a mí me gusta que también se puedan adaptar, ¿no? O sea, depende con quién trabajes, ¿no? O sea, depende del mercado, es muy amplio, yo creo que hay espacio para todos, pero sí me movió el piso, entonces me hizo pensar en que tengo este lado versátil porque también me gusta explorar, ¿no? Y no me gusta siempre dibujar lo mismo, pero también quiero conservar este lado que es como lo mío, ¿no? O sea,
mi propio registro, mi propio estilo, que creo que es algo que puede ir evolucionando o puede ir cambiando, pero yo creo que ambas cosas están bien. Ahora que dices tu propio registro, tu propio estilo, me parece que con esta imagen, por ejemplo, de tu libreta, ya estamos acercándonos a tu propuesta. Diablitos, bueno, no, en este caso no sé si sean diablitas, eh, un poco de misterio, personajes con una propuesta mucho más cerrada. Si es esto más o menos lo que empiezas a proponer ya desde un momento, desde hace un tiempo. Sí, o sea, esas cosas que siempre me gusta dibujar, ¿no? O sea, siempre me ha gustado el tema, como dije, creación de personaje, el tema de la anatomía, pero también a veces romper un poco la anatomía. Y sí, sobre todo como criaturas místicas. Esto es algo que siempre me ha gustado y es algo que siempre trato de explorar, pero como proyecto personal, ¿no? Sí, viendo tu portafolio de ahora que hablas de la figura humana, también encuentra uno cosas como estas, como donde la figura humana es un poquitico más, un poco más conservadora, ya no tan suelta, no es Ujú, realista, pero está un poco más apegada a los cánones y está en contraste con lo otro que acabamos de ver, ¿no? De este tipo de propuestas sueltas y ah, sí. queda muy clara la versatilidad que acabas de decir que valoran en lo que estás haciendo actualmente en Barcelona, o por lo menos de tu Ujú, trabajo fijo en Barcelona. Este me sí. encanta porque es el diablito, es un diablito muy evolucionado, es un diablito más o menos reciente, Ujú, eh, sí, muy juguetón. Empecemos a hablar de eso, ahora sí, de los mitos, de los diablitos, de todo eso ya. que le ha sacado mucho partido además y de una forma que me parece muy interesante. Sí, me encanta. De hecho, ese lo hice cuando me abrí el TikTok, cuando recién estaba de moda, o sea, los inicios de TikTok. Ahora, a ver, no me gusta tanto esa red social, me parece un poco caótica, pero en su momento como que lo encontré un espacio creativo. Entonces, lo que hacía ahí era tratar de hacer como ejercicios creativos y salió este, ¿no? Salió este personaje. Y fue divertido porque también algunas personas como que hacían dúos y dibujaban su versión de Diablito motociclista, algo así, ¿no? Y Diablitos, ¿por qué? Básicamente por las máscaras, las danzas. Me gusta mucho la Diablada, que es una danza que se baila tanto en Perú como en Bolivia, y me fascinan las máscaras. De hecho, tengo máscaras de Diablada en mi casa, allá en Lima. Y no sé, o sea, me gusta el tema de cómo cambian los cuernos, ¿no? Por ejemplo, hay otra danza que es los Sajras de Paucartambo, que también es una danza de diablos que es de Cusco, ¿no? De donde yo nací. Y también, ¿no? Los cuernos de los diablos todos son distintos, sus rostros también. Entonces, me gusta el concepto de diablo en Perú porque es como una figura más juguetona, ¿no? O sea, no es tanto tal vez como el diablo del infierno que es malo, no, sino es como un diablillo, tal vez, ¿no? O sea, un ser como medio místico, que es juguetón y coqueto, no sé. Entonces me gusta. Más travieso Sí, que ese diablo que nos condena, claro, claro. de la Y Divina Comedia, por ejemplo, que del infierno con el diablo, no es eso, es un diablo más juguetón no, lo tuyo. sí, 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 por eso me gusta mucho explorar ese tema. Y sí, y eso también fue un tema en mi proyecto final del máster, que es justamente esa ilustración. ¿Sientes que hubo una gran evolución en, no sé, en dibujo, en propuesta de color, luego, antes y después del máster? Sí, yo creo que la evolución fue en procesos, ¿no? Porque a veces, bueno, cuando estudias diseño no necesariamente ves tanto el proceso de editorial, o incluso yo trabajando en editorial, los procesos se ven muy complicados, ¿no? Es como que, claro, está el ilustrador, está el corrector de estilo, está el diagramador, está el editor, entonces es como lo ves un proyecto muy grande, entonces tú dices, en la vida voy a hacer un libro. Pero en el máster, como que lo que aprendemos es que es posible que hagas un libro. O sea, es más, todos deberían hacer libros. O sea, no es tan difícil, ¿no? Y por eso también está el fanzine, ¿no? Que el fanzine es como un pequeño libro que te permite, pues, tener errores, ¿no? O sea, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser editado necesariamente, ¿no? Entonces, es como, no es tan difícil, no es tan imposible. De hecho, al final hice uno, este de aquí, que es justo una de las imágenes que ven allá. Ese es el libro que hice para el máster. Es gigante y todo, y sí, pues todo esto lo hice, ¿no? O sea, tanto el concepto, eh, todo el contenido, o sea, el texto también.
la diagramación, ¿no? Por eso con esto estuve 100% agradecida de haber estudiado diseño gráfico, porque claro, no solo es tener conocimientos de dibujo, sino es tener conocimientos de maquetación, diseño y demás, ¿no? Pero ahí sí me surge una duda de flujo de trabajo y tiempos, porque este libro, cuando uno lo ve en el website, en tu portafolio, uno no se imagina que sea un libro tan voluminoso. ¿Cuánto tiempo te tomó y ahí cómo administraste si estabas estudiando, estabas trabajando de ciento en Barcelona con tus clientes también que conservas en Perú y se te atraviesa este proyecto que, como vemos, no es nada pequeño? Ahí ¿cómo administras el tiempo? Uf, a ver, yo lo que hago es, sí, o sea, a veces sí me sacrifico un poco, ¿no? Y sacrificarme es fin de semana no salir, ¿no? O quedarme trabajando todos los días hasta la medianoche. Pero algo que yo hago que creo que facilita mi flujo de trabajo es que primero conceptualizo todo. O sea, me siento a escribir el guión, o sea, yo un día, me tomo creo que solo un par de días, escribir el guión de este libro, ¿no? O sea, escribirlo todo, ¿no? Como que todos los textos, todo lo escribí en un Word y después me senté a como hacer el boceto completo del libro, ¿no? Pero así como, no dibujo perfecto ni nada, sino como puros garabatos de, ok, este es el primer capítulo, voy a hablar de esto, así, ¿no? Como que conceptualiza absolutamente todo y eso es algo que te puede tomar realmente, es así, te enfocas. A mí me tomó probablemente una semana, ¿no? Y de ahí ya es solo ejecución, ¿no? O sea, de ahí es como que me siento y ya es como algo automático, ¿no? O sea, me pongo a pintar, me pongo a, no sé, y luego, bueno, lo divido por partes, ¿no? O sea, era como que primero escribí todo, luego dibujé todo, luego lo diseñé todo y luego ya una amiga editora me ayudó a corregir los textos y tal, ¿no? Y ya, y todo este libro, o sea, es muy curioso, pero todo este libro que tiene como 80 y tantas páginas, creo, no sé, me tomó 3 meses hacerlo, ya que es un tiempo muy récord. Sí, claro. Pero es encerrándome, ¿no? Y estando todos los días ahí como loca dibujando y diseñando y todo. Ahí me surge otra duda también, ahora que hablas del flujo de trabajo, cuáles son, cómo te sales de la ilustración o no te sales? ¿Qué haces para divertirte, si esa palabra cabe, porque parece que no? ¿Cuáles son tus momentos de esparcimiento? Porque el trabajo de ilustrador, lo que cuentas es típico del flujo de trabajo del ilustrador, ¿no? Jornadas extensas, en que uno Sí, sabe cuándo empieza el día, pero no sabe cuándo termina. eh, ¿No te agobias? ¿No quieres romper de vez en cuando con el flujo de trabajo de ilustración y hacer otras cosas? ¿Y qué haces? bueno, primero sí me divierte mucho dibujar, ¿no? A Mm. veces no me divierte todo lo que dibujo, porque a veces siempre hay temas que son más interesantes que otros, pero por lo general cuando me llega un encargo es como que, me emociona, ¿no? Entonces digo, ya voy a hacer esto, ¿no? Entonces es como que en el momento que me pongo a hacer los bocetos y tal, o sea, me la paso bien. Y bueno, por lo general la paso bien, ¿no? Pero sí, obviamente, como cualquier actividad que haces como mucho, ¿no? Todos los días sí te puede cansar un poco. Yo lo que hago es bailar, ¿no? O sea, sí pertenezco a un grupo de danza acá en Barcelona y con ellos me reúno 2 veces a la semana y es como es una danza, yo bailo caporales, ¿no? Que es una danza, bueno, es de origen boliviano, pero se baila mucho en Puno, de hecho es parte también de la cultura de Puno, en Perú, y es una danza que como que requiere mucha fuerza, ¿no? Mucha agilidad y tal, entonces cuando voy a esos ensayos es como que desconecto completamente, ¿no? Porque estoy muy enfocada en esa danza y la paso bien y me llevo muy bien con la gente de ahí, entonces para mí como que es suficiente, ¿no? Entonces regreso, descanso y el día siguiente continúo. Bueno, ojalá tengas pila para rato a ese ritmo porque eres muy joven y no sé si después uno se canse. La ilustración es un poco, es agobiante. Aquí llegamos ya a la parte donde está, esto creo que fue lo que enviaste para Imagen Palabra, pero esta Imagen Palabra fue en Perú, no fue la Imagen Palabra Bogotá. No, ese sí fue de Bogotá, sí, Sí, es una sí, propuesta, esa fue. sí, muy Sí, mágica. justo, esa la hice, de hecho era como una propuesta para un cuento infantil, que no sé qué pasó y como me gustó cómo quedó la ilustración y al final no quedó para nada, dije, bueno, la enviaré al concurso, ¿no? Y, y la envié y la seleccionaron. Y aquí estamos ya viendo algo de tus diablitos, de tus muchos diablitos, que es un proyecto Ah, que, sí. si no estoy mal, también lo tienes ahí en tu agenda. Cuando uno ve las ilustraciones en tu Instagram, eh,
ve los diablitos, uno piensa que son pequeños, pero cada diablito, a ver si, no, si lo Sí. puedes ahí compartir, está a un tamaño, ¿esto era un reto diario por lo que leí o no? Sí, esto lo hice en 2019, creo, sí, en octubre, que es el mes donde todos los artistas celebran esto del Inktober, que es hacer un dibujo diario. Ah, este lo hiciste para Inktober. Usualmente suben unas listas, ¿no? En páginas de Instagram y la gente dibuja eso, pero a mí me gusta ese mes porque es como una excusa para mí de hacer proyectos personales, ¿no? De obligarme a terminar un proyecto personal. Entonces yo en septiembre ya voy pensando qué cosa hacer, me estructuro una lista y hago algo, ¿no? Entonces, esa vez hice eso, ¿no? Todo septiembre me puse a investigar sobre danzas peruanas que tengan que ver con diablos y hice una lista como de unas 17 danzas y de cada danza, en las danzas a veces hay más de un personaje, ¿no? Entonces como que empecé a investigar y saqué 30 diablitos, ¿no? Y en octubre ya me puse a dibujar uno diario. Entonces, lo que queda claro contigo también es que detrás de la gráfica también hay un proceso de investigación muy serio, riguroso y que además te toma algo de tiempo. Sí, sí, me gusta mucho leer y sobre todo como, sí, investigar, leer, sacar conceptos, fusionarlos y que me inspiren para hacer proyectos. Creo que aquí ya nos vamos acercando a la parte personal, que es algo que también me llama mucho la atención de cómo lo involucras en tus proyectos y lo vas llevando hacia, bueno, ilustración y ahora cómic, ¿no? Esto es, creo que es algo Ujú. de lo personal tuyo o no. Sí, estas son unas ilustraciones que hice en collage en pandemia, justo, ¿no? ¿Si es manual o no? Sí, es manual, Ok. eso sí. Y esta es de lo otro tuyo que son las pesadillas o algo así. Sí, En una de estas sesiones de Sin pelos en la línea hablábamos con una ilustradora que hablaba mucho de eso, de cómo los sueños, la conexión entre los sueños y la ilustración y cómo había una casi como una comunicación. ¿Te pasa algo similar? ¿De los sueños te guían de sí, alguna forma? sí, todo el tiempo. Me guían a nivel narrativo, porque siempre he tenido sueños muy raros, o sea, sueños complejos. Bueno, últimamente, ahora que ando un poco cansada, tengo sueños estos absurdos, ¿no? Que no te dicen mucho, pero sí, durante una época de mi vida tuve sueños que parecían vidas pasadas, ¿no? O parecía que estaba en una película de terror o reencarnación, no sé. O sea, eran sueños tan raros que sí me detenía a escribirlos, ¿no? O sea, me despertaba, los escribía o hacía algún dibujo. Y este en particular es de la primera pesadilla que tuve, que Que fue además muy fue, fuerte. que estabas además muy pequeña, por lo que dice Sí, en tu post de Instagram. sí, tenía 6 años, 6 5 años, y tuve una pesadilla terrible. No sé cómo, porque no había visto ninguna película de terror, o sea, a esa edad no estaba expuesta a ningún contenido violento, pero tuve una pesadilla así. ¿Y la información de esa pesadilla la escribiste o está todavía tan presente en tu cabeza que, porque esto es más o menos reciente, o sea, no lo dibujaste cuando tenías 8 años? No, esto lo dibujé hace poco, creo que el año pasado. La pesadilla está grabada en mi memoria, me acuerdo todo, pero también la he escrito, la he dibujado un poco, o sea, a nivel de bocetos, porque me gustaría sacar un fanzine con esta pesadilla. Y también hice un video en TikTok, ¿no? Cuando hice este dibujo, expliqué a grandes rasgos más o menos de qué trataba, ¿no? Mm. Aquí la paleta es otra, es mucho más cerrada, el dibujo también Ujú. es un poquito diferente, es también digital absoluto. Esto es Procreate, me imagino. Sí, Procreate. Ok. Esto también hace parte de tus demonios Sí, presentes. ¿Demonios casi amigos terminan siendo? sí, yo creo que sí. O sea, de hecho, lo hice, me acuerdo, cuando estaba con los demonios de la procrastinación. O sea, no podía enfocarme. ¿No? A veces me pasa, ¿no? Que por periodos muy largos estoy como muy enfocada en el trabajo, estoy produciendo, 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 y llega un punto donde, claro, me puedo saturar y como que no quiero hacer nada por, qué sé yo, unas semanas, ¿no? Entonces, pero luego me entra la culpa, ¿no? Entonces, justo en ese momento de culpa, como que me acuerdo que dibujé esto. Estaba con los demonios, ¿no? De la procrastinación y la culpa y eso. La ilustración contemporánea con tanto joven haciendo ilustración y con la explosión de ilustración en Instagram, trae también esos temas importantes de salud mental, de procrastinación. ¿Cómo lidias con todo eso? Incluso con la presión de los tiempos, a veces de los clientes, porque los clientes a veces se imaginan que la ilustración es una cosa mágica, ¿no? Que uno
prende el computador o abre Procreate, hace un par de pinceladas y ya todo fluyó y eso en 10 minutos está listo. ¿Cómo lidias Ujú. como con el agobio de las presiones de tiempos y eso que acabas de decir, cómo sales de la procrastinación? ¿Cómo lidias con todo eso? Es un tema complicado porque sí, creo que depende de cada artista, pero en mi caso soy bastante sensible, ¿no? Entonces llega un punto cuando ya me saturo mucho, sí como que no quiero hacer nada y me encierro, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer ahí es no caer o sea, no estancarme, ¿no? Porque yo creo mucho en que si estás en movimiento, vas a traer movimiento, ¿no? Entonces, si estás estancado, es más difícil luego otra vez volver a moverte, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, probablemente deje de dibujar unos días o unas semanas, pero trato de hacer actividad física, ¿no? O sea, trato de salir a correr o a bailar o caminar, ¿no? O sea, siempre trato de alguna manera estar en movimiento o reorganizar mi habitación, ordenar. Y algo que me motiva mucho es realmente como reorganizar el escritorio, ¿no? Reorganizo mi escritorio, saco todos mis materiales y en eso que voy sacando los materiales como que, vuelvo a dibujar, ¿no? Pero sí es cierto que pasa que personalmente yo soy como un poco más rápida, ¿no? O sea, es como trato de terminar todos los proyectos rápido, o sea, pero no rápido en el sentido de ya a la mala, ¿no? Sino como metódico, ¿no? Ok, me estructuro y luego voy avanzando por partes y eso hace que, digamos, todo fluya un poco más rápido. Y a veces las editoriales como que también se acostumbran a ese ritmo, ¿no? Entonces sí me ha pasado que por un tiempo era todo rápido, todo rápido, todo rápido, y era como que, a ver, no soy una impresora, ¿no? Como que paremos. Y sí, un momento tuve que decirles, ¿no? Como que, a ver, voy a darme un break de unas semanas para descansar un poco porque ya, o sea, esto es demasiado, ¿no? Y ahí aprovecho para hacer otras cosas, descanso y luego otra vez regreso, ¿no? Ahora que vuelves a tocar el tema de las editoriales, hablemos un poco de otro mal que aqueja a los ilustradores y es todo lo que tiene que ver con derechos de autor y todo ese tipo de cosas que, por ejemplo, no sé cómo estaba en el Perú que dejaste hace algunos años, pero por lo menos en Colombia eso sigue siendo un tema complejo, un tema casi que inmanejable, un tema que no se toca en las academias. Mm. Como hablábamos al principio, no hay formación profesional en ilustración, entonces, por tanto, en diseño no se habla tanto de derechos, o por lo menos en mis épocas no se hacía. Eh, en España, en Europa, ¿cómo te cambia también el punto de vista cuando se habla de derechos o allá sigue siendo también un tema complicadísimo? No, acá sí se habla más de eso. De hecho, es más, estricto tal vez, ¿no? O sea, acá sí hay gremios, o sea, está todo más estandarizado, ¿no? No puedes cobrar tampoco tan bajo. A ver, puedes cobrar bajo si quieres, ¿no? Desbaratas el mercado, pero como que ya hay páginas que te guían, ¿no? Que dicen mínimo cobras esto o mínimo tienes que poner esto en tu contrato. O sea, hay más información de eso. Pero en la práctica es distinto, ¿no? O sea, depende. Realmente yo pienso que depende mucho del ilustrador, depende mucho con qué clientes trabaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en editoriales en Perú, a veces, o sea, no se consume tanto los libros, o sea, no es que la gente compre tantos libros como tal vez en Europa, ¿no? Entonces, si, por eso, digamos, los contratos son como cedes, digamos, la ilustración, los cedes a la editorial para que pues lo reimpriman, o sea, te pagan por el proyecto, pero depende, o sea, puedes negociar para que aparte de que te paguen para el proyecto, te paguen regalías, ¿no? O royalties, ¿no? Entonces, claro, al inicio cuando uno empieza, yo no sabía, entonces yo solo pues me pagaban por el proyecto y yo cedía las ilustraciones y ya que ellos las usen como quieran, ¿no? ¿Y cuándo supiste? Eh, ¿Qué? ¿Cuándo supiste? Cuando Dices, supe, creo que cuando vine a España, pero también porque me lo propuso una editorial en Perú, ¿no? ok. Es un editor nuevo. Sí, o sea, que me decía, o sea, a ver, unas editoras me comentaban que a veces no hacen esos contratos tan exigentes de pagar o usar las ilustraciones solo por un tiempo, o sea, con muchas restricciones, porque no les rinde, ¿no? Porque no venden tantos libros como quisieran. Entonces, eventualmente ese libro va a circular un tiempo y luego como que medio que muere y luego tienen que sacar otro, ¿no? Entonces, ponerle muchas restricciones a veces hace que juegue en contra para todos, ¿no? Porque igual en un libro, o sea, el problema, digamos, de los libros es que hay muchas manos dentro, ¿no? O sea, se paga no solo el escritor, sino también el ilustrador, el editor, el diseñador, el diagramador. Entonces, no es un producto finalmente tan rentable como, digamos, la ilustración comercial, ¿no? Que hay menos gente involucrada y hay más cantidad, entonces
pagan mejor, ¿no? Entonces, por eso, en ese caso, me explicaban eso, ¿no? No hacemos estos contratos tan exigentes, o bueno, pedimos que sean los derechos de las ilustraciones, porque, a ver, no las vamos a usar tanto tiempo, las vamos a usar un tiempo y ya está, ¿no? Pero depende mucho, ¿no? Luego, este otro editor sí me dio esta figura de te pagamos por el proyecto y aparte regalías, ¿no? Con un porcentaje que igual es pequeño, pero bueno, o sea, al menos si venden más libros, si es que venden más libros, te caerá algo, ¿no? Entonces, hay esas figuras también. Ahí, y viendo esta imagen que ya es de lo tuyo, que haces en cómic y fanzine, y ligado a lo que estabas hablando, lo que estábamos hablando de derechos, me surge una pregunta que también estuvo ahí en uno de estos en vivo con un ilustrador colombiano, y es si, si el ilustrador es autor, porque cuando se habla de, cuando hablas del libro, en un libro intervienen muchas manos, está el editor, el diagramador, el impresor, el autor, y el autor tiene un estatus. ¿Cómo sientes la relación? ¿Sientes que el ilustrador también es autor o debería ser autor? Porque en Colombia a veces Depende. hay editores que no lo ven así. Yo creo que depende, ¿no? Porque conozco muchos amigos ilustradores que no necesariamente crean proyectos, pero participan en proyectos, ¿no? O sea, ilustran los cuentos, las novelas de otras personas. Pero también está la figura del ilustrador autor, ¿no? Que puede que no sean tantos, no lo sé, pero por ejemplo eso es algo que a mí me gusta, o sea, es como una meta mía también, ¿no? De, sí, puedo ilustrar para otros, pero me encanta crear mis propias historias también, entonces quiero ilustrar mis propias historias y quiero también venderlas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Un ilustrador puede ser completamente autor. Bueno, aquí sí llegamos a la parte de autoría, ya de tus fanzines, de tus cómics, que está muy ligado, me imagino, a las vivencias personales también. Sí, algunas sí. Ok, esto es Vida Eterna, y esto es de los sueños, si no estoy Ah, mal. sí. Sí, es este fanzine que tengo acá, que ya aquí lo imprimí en una hoja así como metalizada y lo llevé justo hace poco a la feria de Cuenca. Hubo una feria de ilustración que postulé, me seleccionaron y me dieron un stand gratis, ¿no? Como para vender mis cosas. Este es creo que sí, es el primer fanzine que he hecho en mi vida, porque siempre pensaba, ¿no? Como es el problema a veces, ¿no? De cuando trabajas en editorial, a ver, no es un problema general, es un problema mío, ¿no? Que al trabajar en editorial yo veía que los procesos eran tan complicados que decía, nunca en mi vida voy a poder hacer un cómic o un libro porque veo que es como eterno, ¿no? Pero luego como que en el máster, o sea, te enseñan realmente a que no es tan difícil, o sea, simplemente te sientas, te pones a dibujar, doblas la hoja y ya está, mira, súper simple, ¿no? Sí. De verdad, o sea, es así, ¿no? Y la gente a veces creo que pensamos mucho las cosas, pero en verdad es más sencillo de lo que parece. Y en lo que sí me comí la cabeza es en la historia, ¿no? Porque esta historia, primero nos pusieron unas como, nos limitaron un poco, ¿no? Nos dijeron, van a hacer un fanzine de tantas hojas y el tema va a ser ciencia ficción y tienen que utilizar inteligencia artificial. Y yo no me gusta la ciencia ficción y bueno, de inteligencia artificial tampoco es que supiera mucho, ¿no? Entonces yo estaba así como que, ay, justo temas que no me interesan, ¿no? Pero como que traté de llevarlo a mi mundo, ¿no? O sea, el mundo de los sueños. Entonces básicamente es una historia en donde los humanos, como futurista, ¿no? Donde los humanos se han puesto un chip en la cabeza que les permite ver sus sueños de manera más consciente, ¿no? Y se dan cuenta que los sueños no son algo abstracto, sino que realmente es la puerta a otros universos, ¿no? Entonces, al ser la puerta a otros universos, hay seres que, pues, que no los puedes controlar, que no sabes lo que te pueden hacer, porque no son humanos, ¿no? Se rigen en otra escala de valores. Y básicamente es un poco eso, ¿no? Y la inteligencia artificial al final es como una imagen que saqué, ¿no? O sea, utilicé como estos buscadores de imágenes de inteligencia artificial y puse dioses y me salió esta imagen. De hecho, esta imagen me inspiró a hacer toda esta historia, ¿no? Entonces, porque dije, ay, nubes, me hace pensar en sueños, entonces voy a crear toda una historia para llegar a esta imagen, ¿no? Algo así, Ok. como ir de atrás para adelante, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, ese fue un poco el experimento y salió bien bonito. O sea, de hecho, cuando voy a las ferias es el que más me compran de aquí, como que no sé, es como un cómic súper raro, pero salió bien como Ahí, experimento. ahí tocas un tema que también solemos preguntar en estas sesiones y es la inteligencia artificial. Así ha habido hasta hace unos meses en Argentina, por ejemplo, hay un revuelo fuerte
sobre eso, la inteligencia artificial y la posibilidad de desplazar la mano de obra del ilustrador, por un lado, y por otro lado, los derechos de autor, porque muchas inteligencias artificiales en el sector creativo están alimentadas con los estilos de ilustradores pues, de muchos famosos, otros no tan reconocidos, pero igual se alimenta de eso y muchas de esas plataformas imitan el trabajo de, por ejemplo, si una plataforma imitara el trabajo de Pamela Monzón, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esa onda de inteligencia artificial? También sigues trabajando en un sector como el editorial. Yo también ya he Ujú. visto libros de portadas que son evidentemente hechas con inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, o sea, yo pienso que viéndolo del lado positivo puede ser un buen recurso creativo, ¿no? O sea, como en este caso lo que hicimos para estos cómics, ¿no? Que tú pones unas palabras, te salen imágenes y esas imágenes te pueden inspirar, ¿no? Para hacer cosas nuevas. Pero sí que es verdad que puede ser un poco riesgoso a futuro porque eh, va a pasar esto del tema de derechos de autor, ¿no? Que puede jalar imágenes de un montón de ilustradores, fusionarlas y al final es como, no hay como un respeto a, ¿no? A la creación del autor, ¿no? Del ilustrador. Pero yo creo que no va a poder reemplazar el trabajo de un ilustrador creador, ¿ya? Porque por lo que he visto, ¿no? Es como un poco mi opinión personal, ¿no? Pero a veces hay ilustradores, supongo, o gente que le puede dar un poco de pereza crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, la idea es esa, es como no dejar de crear cosas, o sea, no te acostumbres a reciclar lo que tienes, ¿no? Porque hay gente que tal vez se puede quedar encasillada en un tema, ¿no? Hasta yo misma pienso y digo, uy, muchos diablitos, tal vez debería explorar otra cosa, ¿no? Pero, o sea, esa es la idea, ¿no? No, Como pero son no, tus diablitos, no los abandones, es ello. no los abandonaría, pero claro, o sea, explorar más cosas y tal vez no necesariamente reciclar lo que ya has hecho, ¿no? O sea, como, está bien que te haya gustado este dibujo, pero déjalo ir y haz otro nuevo, ¿no? O sea, es como Ah, siempre ok, crear cosas completamente de nuevas, ¿no? acuerdo, sí. Porque a veces veo que, o sea, por cosas que he visto, es como que se aferran a un solo estilo, se aferran a una sola forma de hacer las cosas, y eso lo que pasa es, lo que podría llegar a ser una inteligencia artificial, es lo que hace, reciclar, ¿no? Pero no puede tal vez crear algo desde cero, así como que tú creas un cómic y para el cómic tienes que crear imágenes exclusivamente de eso que estás escribiendo, eso que estás ideando, ¿no? O sea, es un poco más difícil que la inteligencia artificial haga un libro solo, no sé, con imágenes, que realmente la imagen pueda representar el texto. Yo creo que es poco complicado, ¿no? Podría ser algo similar, pero no quedaría exacto, no lo sé, o no podría tal vez transmitir las emociones que un humano podría hacerlo a través de la imagen, ¿no? O su texto. Esta suena la ilustración que tomamos para las imágenes promocionales. Ah, sí. Para mí, como que habla mucho de tu propuesta de color, de formas. No sé si realmente te gusta tanto como me gusta a mí, pero la pusimos casi de cierre de esta charla para que pues hablemos un poquito de ella y de... A mí me encanta esta imagen. Sí, a mí también. Sí, de hecho también la llevé como prints a la última feria esta de Cuenca y se me acabaron esos prints. Eh, Me gusta mucho porque de hecho es un apu, ¿no? Que son estos espíritus de la montaña. Y el concepto de Apu, bueno, es muy variado ese concepto. Un tiempo me acuerdo que fui a Cusco a entrevistar, hay un pueblo de brujos, ¿no? Y entrevisté a los chamanes para que me expliquen qué es como lo que ellos creen de los Apus y cómo se comunican y tal. Y todos tienen distintos conceptos, pero por lo general siempre es como un espíritu, digamos, de la naturaleza que protege la zona, ¿no? Como que protege el lugar donde se encuentra. Y básicamente esa es la representación, ¿no? Y tiene como esta estética también de huaco peruano, bueno, con colores un poco más llamativos, pero sí es algo que hice pensando mucho en el tema de mi cultura, ¿no? Pero tratar de tal vez hacerlo, no sé si entendible, pero como estoy en España también a veces pienso y digo, a ver, si dibujo muchas cosas autóctonas, la gente no me entiende, ¿no? Entonces, a ver, tratar de fusionar ambas cosas, ¿no? O sea, hacer algo entendible para la gente que no conoce de Perú, pero también rescatar esos conceptos que tengo, ¿no? Oye, y ahora que dices eso, ¿qué aceptación tiene allá en España? Bueno, en Barcelona también hay mucha comunidad latina, pero ¿cómo reciben estas imágenes? A mí me parece que o sea, los europeos deben estar encantados con lo que haces justamente porque es diferente, pero ¿cómo lo reciben realmente?
Es curioso porque al inicio, cuando estuve en el máster, casi todas mis propuestas eran bien peruanas y yo sentía que no había mucha aceptación. O sea, no aceptación, sino que era como, ah, bueno, no, o sea, ah, es un tema tuyo. O sea, no entendemos, pero bien, bien, tú sigue, ¿no? Una cosa así. Entonces yo estaba así como que, ah, no me entienden, ¿no? Entonces, es un poco, tal vez, o sea, sí conservar esto, pero abrirte a nuevos conceptos. Pero lo curioso es que cuando llevé esto a Cuenca, ¿no? Conocí gente de distintas partes de España y les gustó mucho, ¿no? Porque, claro, no lo cuentas a un nivel de mitos con nombres raros y cosas peruanas muy, muy peruanas que obviamente nadie lo va a entender, sino como que lo puedes un poco generalizar, ¿no? Abrir un poco el concepto, ¿no? O sea, digamos, espíritu de la naturaleza, creo que todos lo entienden, ¿no? Porque si yo digo Apu, nadie me entiende, ¿no? Pero si Ok. digo, bueno, espíritu de las montañas, como que, ah, ya, mira. Entonces, creo que es cómo comunicas, ¿no? Eso es lo que estoy aprendiendo, cómo comunicar mi trabajo, que es tal vez muy, muy autóctono, muy de Perú, ¿no? Pero también cómo comunicarlo para que también otras personas que no sepan de esa cultura lo puedan entender, ¿no? Y sí, en Cuenca a la gente le gustó mucho, ¿no? Era como que, ay, qué bonito, ¿no? Que hay algún espíritu que cuida, no sé, los valles, ¿no? O sea, como que ya ellos también generan sus propios conceptos, pero sí, sí, les gustó mucho y de hecho dije, bueno, creo que voy a seguir explorando esta serie, ¿no? De Apus o como que guardianes o cuidadores de la naturaleza, no sé. ¿Este es reciente o Sí, tiene esto es ya? reciente. Ok, pues a mí me encanta, me parece que yo, desde nuestro punto de vista, desde Colectivo Bicicleta, lo que atrapa de tu portafolio está por ese lado, la magia, los cuernos, los diablitos, el jugueteo, Ujú, los personajes que son juguetones, a pesar de que es posible que los mitos no sean tan juguetones, pero tú los llevas a un escenario juguetón que es muy llamativo. ujú. Pues, Pamela, se nos fue la hora. Para finalizar, hablemos un poco de cómo te promocionas, esta última imagen que tienes en tu Instagram. ¿Cómo te promocionas? Algo que valoramos mucho con la gente que hablamos es que tengan website. Nos parece que un ilustrador profesional debería tener website, no simplemente Ujú. basarse en las redes, a pesar de que las redes se las que jalonen de pronto a los clientes, pero ¿cómo te promocionas? Si un ilustrador nuevo ve este video en vivo contigo, ¿qué consejo le das para que se promocione, para que lleguen los clientes? ¿Qué consejo le das acerca del estilo, ya que hablamos tanto de eso contigo? Sí, a ver, puntualmente siempre sugiero que tengan página web, ya, elemental. O sea, puedes tener las redes sociales que tengas, pero la web, como dices, siempre te hace ver más profesional. Y curiosamente me han llegado más trabajos a través de mi web que a Ok, través de qué bueno. Instagram. Porque en Instagram a veces llega alguien que te dice, oye, me gusta cómo dibujas, quiero que dibujes a mi familia, qué sé yo. Entonces, digamos que son trabajos pequeños, no tan Y a eso le huyes. profesionales, ¿no? Sí, a veces depende, ¿no? A algunos sí he rechazado porque es como que, oye, no, ahorita no estoy haciendo comisiones, o si tengo tiempo puede ser, porque también es más incierto porque es redes sociales, como tú no sabes quién es. En cambio, los correos que me han llegado a través de la página ya sí son de o una universidad o de la agencia de turismo o una profesora en México también me dijo, oye, ¿puedo, no sé, mostrar alguna de tus imágenes a mis alumnos? Yo, ah, sí, claro. O sea, es como más profesional, ¿no? O sea, el cómo te contactan. Entonces, sí, yo creo que es necesario que tengas una web. A ver, no son tan caras pagar el dominio porque es un pago anual y es mucho más profesional que salga tu nombre, ¿no? O sea, www.tunombre.com, ¿no? Porque también hay otras webs que son como que Wix, no sé qué. Yo he visto que, o sea, por lo general en comentarios, o sea, les parece muy profesional que sea tu nombre de ilustrador, sea cual sea, .com, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Eh, Otra cosa que, bueno, veo que mis amigos hacen, yo no lo hago mucho porque yo no tengo tanto tiempo, o sea, me gustaría, de hecho, quiero hacerlo poco a poco o retomarlo, es sí mantener las redes sociales activas, ¿no? O sea, esto de tal vez subir una imagen cada cierto tiempo. Usualmente, a ver, me comentan que deberías hacerlo a diario, pero a mí me parece muy cansado, porque las redes sociales Sí, son es muy esclavitud. agotadoras. Sí, sí, sí. Pero digamos, a ver, hay estos recursos como las historias, ¿no? Que te grabas dibujando o explicando algo, eso también sirve, ¿no? Porque ven que estás ahí produciendo, haciendo cosas, es como interesante. Pero si se pueden organizar tal vez y poner como un calendario de que tales días voy a publicar, tales cosas, voy a compartir esto, lo otro, creo que también es importante y puede servir mucho, ¿no? Y luego otra cosa que es sumamente importante es que cuando tengan trabajos, o sea, el primer trabajo, el primer encargo, traten de ser como lo más ordenado posible, ¿no? O sea, y proponer mucho, ¿no? Y también no tener miedo al rechazo o no tener miedo al feedback, porque a veces pasa, ¿no? Que al inicio, cuando yo era más inmadura, como que me den un feedback, ¿no? De, oye, no me gusta esto, oye, cambia esto, era como que, ah, duele, no, no. Sí, Pero, pero después como que nada, lo tomas de una manera, o sea, vas aprendiendo, ¿no? Y lo tomas como que, oye, sí, esto puede mejorar, ¿no? Entonces depende cómo te comuniques también.
Los Y clientes también cómo también, se lo digan a uno, ¿no? Porque sí, eso también también. es difícil. Sí, sí, o sea, por ejemplo, a mí me pasó que yo cuando trabajé en el Ministerio de Agricultura, el feedback era brutal, porque es que todo era para ayer, o sea, es como que todo es para las campañas de ayer, o sea, ahorita, o sea, esto lo van a ver 1.000 millones de peruanos, ¿no? Entonces, yo podía hacer una ilustración súper rápido y le decía, ya, esto va, y la directora era como que, no, no me gusta, manden al fotógrafo, que vaya a tomar fotos, no, esto no va, ¿no? Entonces era como que, no. Pero como que aprendes, ¿no? O sea, aprendes a no tomarte las cosas tan a pecho, tan personal, que son proyectos, ¿no? Entonces, obviamente no siempre la ilustración tal vez pueda comunicar, o tal vez sí, ¿no? Entonces, es cuestión de saber recibir el feedback. Igual si te dan un feedback malo, como que también saber tomarlo o no, ¿no? Y proponer y conversar y eso. Bueno, y hablando de redes, entonces, Pamela Monzón, el portafolio tuyo es pamelamonzon.com y tu Ajá. Instagram es pamela.monzon.i. ¿Dónde Ujú. más puede ver, se puede ver tu portafolio? ¿Qué otras redes tienes? Dices que tienes TikTok, pero que ya no te Sí, llama la tengo atención. TikTok. Tengo TikTok, bueno, me gustaría retomarlo en algún momento, pero sí, ahí lo bueno de esa red es que podía subir mis procesos como videos cortos, ¿no? Ahí estoy como Pamela.monzón también. Que sí, sí lo pueden revisar también. Después de eso, nada más. No, no tengo tantas porque también es un poco difícil manejar todas las redes sociales, entonces yo con Sí. Instagram y mi web ya estoy tranquila. Bueno, ya para finalizar, la última pregunta, ¿qué tipo de proyectos estás recibiendo o ya no tienes agenda por el resto del año o el resto de la década? ¿Qué te Uy, gustaría hacer? ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es el proyecto que esperas que llegue para decir sí, definitivamente sí lo hago, quiero hacer eso o qué es lo que has querido a hacer toda ver, la vida? ahorita tengo proyectos agendados, ¿no? Ahorita tengo que terminar unas portadas de libros, ¿no? Para esta semana. Unas ilustraciones también para un concurso, ¿no? Con estas editoriales a veces postulamos a concursos del Ministerio de Cultura y demás. También estoy en un proyecto, el de las diosas, ¿no? Que hace poco también ya envié algunos archivos para que justo acaban de postularlo a un concurso, entonces si salen ganando, entonces seguimos con el proyecto. Eh, Después también tengo agendado un par de libroálbumes para entre este año y el próximo. Entonces ya hay varios proyectos de editorial y demás que me gustan y los tengo ya medio organizados, pero lo que más me motiva a hacer ahora es proyectos personal, porque no me he dado yo el tiempo de hacer proyecto personal a conciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, estos fanzines, estas cosas que han salido, es un poco presión, ¿no? Porque es como estoy en un máster, tengo que hacer la tarea y tengo que cumplir, y luego en ese proceso salen cosas, pero esta vez sí quiero como que, o sea, me emociona y me motiva a sentarme y decir, ok, voy a hacer mi cómic de mi primera pesadilla, ¿no? O sea, ya, a ver, nadie me fastidie, voy a hacer esto. Ese tipo de proyectos ahorita quiero organizarme, ¿no? Para poco a poco ir haciendo esas cosas, o también ilustraciones sueltas, pero a modo de exploración, ¿no? De personajes y demás. Ok. Pues Pamela, un gusto tenerte, conocer más de ti, conocer tu portafolio, conocer acerca de la forma en que abordas los proyectos. Espero te hayas sentido bien. Espero que también estos live ayuden a potenciar tu trabajo para que mucha gente lo conozca y ojalá pues te lleguen nuevos proyectos y puedas ejecutar ese proyecto tan interesante que tienes en mente. ¿Cómo te Sí, sentiste? gracias. No, súper. Sí, genial. Bueno, se nos fue la horita, así que pues cerremos aquí, Pamela. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Seguramente luego quedará también colgado este video en YouTube. Recuerden seguirnos para saber de nuevos live que vengan próximamente. Pamela, mil gracias por compartir con Colectivo Bicicleta y estar en esta conversación sin pelos en la línea. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Hasta el pronto, hasta la próxima y visiten a pamelamonzon.com. Chao. Adiós.